1994. 137 corredores han iniciado la 16ª etapa de la Vuelta. Santander, Lagos de Covadonga. Llegaba la cita mágica, la subida al mítico Lagos de Covadonga a 1130 metros de altitud. Ahí veíamos a Alex Zule, uno de los hombres que resultarían más perjudicados de una sorprendente jornada. Vamos a irles relatando cronológicamente lo sucedido en esta importante etapa que se iniciaba a la 1:30 en Santander. El tiempo aquí estaba despejado, hacía calorcillo, luego cambiarían las cosas. Ese es el perfil de esta jornada de hoy, 147 kilómetros con el Alto de la Rovellada y la ascensión a los Lagos de Covadonga. Enseguida se iba a formar casi de salida un grupo de 14 corredores con la presencia, entre otros, de Roberto Torres, Bagot, Cepele, Saitov, Mora, García España, Pelz, Galarreta, Juan Tomás Martínez, Rossoli, Lafis, Garmendia, Jalabert y Emmons. Iban tomando rápidamente ventaja los 14 de delante por el sprint especial de Puente Arce. A 138 kilómetros del final llevaban ya más de un minuto de adelanto los hombres de cabeza, donde no había ciertamente un buen entendimiento en esta primera parte de la escapada. Por detrás no había tampoco un control claro para alcanzar a los hombres que marchaban en cabeza de carrera y que iban ampliando paulatinamente su ventaja. Iba a ser ya de 2 minutos y medio en el kilómetro 25. Se estaba rodando muy deprisa, era una etapa corta y había nervios en el pelotón, había ganas de hacer dura la etapa. Ese es el paso por la meta volante de Comillas a 105 kilómetros del final, donde los escapados tenían ya más de 3 minutos de adelanto sobre el grupo en el que todavía nadie tomaba la responsabilidad de la caza. De ahí que se fuera ampliando aún más la ventaja de un grupo que en la primera hora de carrera cubría más de 45 kilómetros por hora. No se corría, se volaba entre los participantes de la Vuelta a España. Como les decía, poco entendimiento. En la primera parte de la escapada se iban a formar diversos grupos, se sucedían los ataques de unos y otros y todo ello parecía indicar que no iban a llegar a buen término los escapados. Por detrás todavía tranquilidad, aunque ya los hombres del Banesto comenzaban a ponerse en las primeras posiciones porque la diferencia había aumentado notablemente. Se iban a los 12 minutos y medio. Es por ello que los compañeros de Mikel Zarrabeitia empezaban a tirar para que no aumentara la diferencia de los escapados, que a pesar de todo iban a ampliar todavía más en el kilómetro 80 hasta los 13 minutos y 22 segundos su ventaja. Se descolgaban del grupo de cabeza primero Nico Emmons y después Aitor Garmendia, y así se sumaba al pelotón para trabajar en el intento de caza de los 12 hombres que quedaban por delante. A partir de aquí ya sí que se producía una buena coordinación entre los movimientos de los fugados, aunque eran fundamentalmente Roberto Torres y Carlos Galarreta los que daban más ritmo a la fuga. Por detrás el ritmo lo marcaban los hombres del Saeco Mercatone 1 y también los del Banesto. Llegaba así la cabeza de carrera al Alto de la Rovellada a 35 kilómetros para la conclusión, con una ventaja todavía de 8 minutos y 47 segundos sobre el pelotón. Pelotón en el que eran siempre los compañeros de Mikel Zarrabeitia los encargados de marcar el tren del grupo. Se iba acercando la carrera al pie de la ascensión de los Lagos de Covadonga, donde se iba a jugar ciertamente la etapa en el día de hoy. Con un grupo de 12 hombres se iniciaba esta ascensión, con el pelotón todavía situado a 7 minutos y nada más iniciarse la subida. Carlos Galarreta es el hombre encargado de lanzar el primer tirón. Intentó seguir la rueda Roberto Torres, pero se quedó descolgado. Quien sí lo pudo hacer fue Logan Jalabert. El resto de los hombres se irían quedando ya descolgados, aunque Arnas Cepele volvería a intentar entrar con la cabeza. Quien sí entraba era Roberto Torres, y además pasaba al contraataque. Iba a lanzar un tirón el corredor del Lotus, rápidamente respondido por el cántabro del Castelblanc, que volvía a dejar a Torres
atrás. El pelotón también hacía el inicio de la ascensión a 5 minutos y medio de los hombres de cabeza. Trío formado por Torres, Jalabert y Galarreta. Joaquín Gómez, el portugués, intentaba saltar del grupo, lo mismo que Michele Copolillo. Los favoritos todavía no se movían y a 10 kilómetros para la línea de meta, con Cepele, que entraba al trío de cabeza, tenían 5 minutos de ventaja todavía sobre un grupo en el que Fernando Escartín ponía ya un ritmo muy fuerte, lo más cómodo posible para su líder, para Tony Rominger. Aquí se producía a 8 kilómetros para el final el tirón de Jalabert y Roberto Torres, el francés de la 11, que intentaba dejar también al hombre del Lotus, aunque posteriormente Roberto Torres iba a volver a enlazar con el hombre que ha sido protagonista en el día de hoy, el líder de la regularidad, que ha hecho una subida realmente sorprendente. Carmelo Miranda, otro de los compañeros de Zarrabeitia, intentaba endurecer la carrera en esta subida. A 7 kilómetros para la línea de meta, Jalabert todavía tenía más de 4 minutos y medio de ventaja sobre el resto del grupo. Había dejado ligeramente de nuevo a Roberto Torres, estaban haciendo una ascensión a tirones con continuos ataques, hora de Roberto Torres, hora de Logan Jalabert. También se producía el primer movimiento entre los hombres importantes. Ahí está Oliverio Rincón, que tomaba unos metros de ventaja. Un nuevo ataque a 5 kilómetros para la meta de Roberto Torres, que tenía problemas en principio para responder Logan Jalabert, aunque enseguida el francés enlazaba de nuevo con Torres. Lucho Espinosa se iba en primera instancia con Oliverio Rincón, y del grupo, que estaba transitando a unos 10 segundos de Rincón, se quedaba ya muy seleccionado. Salían Zarrabeitia, que ha hecho hoy otra sensacional etapa, y Tony Rominger. La persecución de estos hombres entre la niebla y muchísimo público parecía que ya no iba a tener objeto. Perseguían Zarrabeitia su objetivo fundamental, que era distanciar a Zule. Continuaban los ataques entre Torres y Jalabert en unas condiciones dantescas entre la niebla. Casi se perdían los hombres de vista a 5 metros. La subida de Zarrabeitia, que ha sido realmente sensacional, tenía como premio alcanzar a Oliverio Rincón, y casi en la llegada un agente de la Guardia Civil se caía, afortunadamente sin mayores consecuencias, salvo que Roberto Torres perdía el golpe de pedal y Logan Jalabert podía llegar a la línea de meta para conseguir una sorprendente victoria. Un sprinter ganador en los lagos de Covadonga, y además es la 6ª victoria de Logan Jalabert en esta vuelta. A 9 segundos hacía su entrada Roberto Torres. Por detrás se quedaban el grupo de escogidos con Zarrabeitia, Rominger y Rincón, que iban distanciando a Pedro Delgado, aunque iba más cerca el segoviano, y sobre todo a Alex Zule, que iba perdiendo segundos de forma alarmante. Rominger atacaba en la parte final y sacaba 2 segundos a Oliverio Rincón, 4 a Zarrabeitia. A 21 segundos de Rominger llegaba Pedro Delgado, mientras que Zule lo hacía a 1 minuto y 48 segundos del líder, lo que significa que Alex Zule ha perdido su tercer puesto en la clasificación general en beneficio de Pedro Delgado. En cualquier caso, sensacional la victoria de Logan Jalabert, sensacional y sorprendente, porque hay que ver cómo ha sabido mantener junto con Roberto Torres su ventaja en la ascensión a los lagos de Covadonga. Al término de esta subida, de nuevo Rominger, que sigue siendo líder, que ha obtenido unos pequeños segundos más de ventaja sobre sus rivales. La más importante, eso seguro. Diferente porque es un terreno en cual nunca había ganado, y una llegada tan bonita y con, no sé, un clásico, ¿no?, de la Vuelta a España, igual la etapa reina. Es mágico, ¿no?, ganar aquí, y estoy muy contento, muy contento. He visto que Zule se quedaba un poco después de un demarraje que he hecho, y ha tirado fuerte, no con aspiraciones de dejar la Rominger, sino de sacar un poco de tiempo, y bueno, así ha sido, ¿no? Hemos sacado un tiempo bastante bonito a Zule, y al final pues ha ganado aquí arriba un sprinter, ¿no? Lo que es un poco raro, pero son cosas del ciclismo. Efectivamente, las cosas del ciclismo que nos presentan a Logan Jalabert como sorprendente vencedor en la 10ª subida a los lagos de Covadonga en la historia de la Vuelta a España, con 9 segundos de ventaja sobre Roberto Torres, 1.05 sobre Cepele, 1.16 sobre Juan Tomás Martínez, 1.53 sobre Galarreta. Recuerden, Rominger le sacó 2 segundos a Rincón, 4 a Zarrabeitia, 21 a Delgado, 1.48 a Alex Zule y 1.49 a Luc Leblanc.
En la clasificación de las metas volantes no ha habido cambios en el día de hoy. Mauro Radaelli continúa pues como líder con 17 puntos de ventaja sobre el portugués Orlando Rodríguez. Tercero Roberto Pañín con 16 puntos a 28 del italiano del Brescialat. Y es que ninguno de estos hombres formó parte de la larga escapada que hubo en esta 16ª jornada de la Vuelta a España. Lo mismo ha ocurrido en la general de sprints especiales. Di Vasco tiene 4 puntos de ventaja sobre Rojar Melín, que hoy sufrió una caída en el kilómetro 8, aunque sin consecuencias para el holandés. Tercero, Giuseppe Calcaterra con 13 puntos. Está a 23 de su compañero de equipo, Alessio Di Vasco. Otro sorprendente vencedor en el día de ayer en Santander. Le ganó a Jalabert y hoy se ha tomado el francés de la 11 la revancha. En la montaña, Rominger mantiene 15 puntos de adelanto sobre Luc Leblanc, que hoy perdió gran parte de sus posibilidades. Tercero, Oliverio Rincón con 98 puntos a 22 del suizo del Mapei Class. Y Logan Jalabert afianza su puesto como líder en la clasificación de la regularidad. Tiene 208 puntos por 168 de Tony Rominger. Tercera posición para Ángel Edo con 92 puntos. Esa sexta victoria de Logan Jalabert le ha proporcionado 25 puntos más en esta clasificación. La nueva general individual, Tony Rominger primero a 5 minutos y 2 segundos Zarrabeitia, a 6.55 Pedro Delgado, que ha pasado a ser tercero, a 7.30 está Alex Zule, a 8.15 Oliverio Rincón. Estamos ya en el sprint final de la Vuelta. Mañana se disputará la 17ª etapa entre Cangas de Onís y el Alto del Naranco, 150 kilómetros con diente de sierra continuo, 5 puertos hasta llegar a la subida al Alto del Naranco a 600 metros de altitud. Se la ofreceremos mañana, atención, a partir de las 12:30, como siempre, por la primera de Televisión Española.